Hola y bienvenidos a este análisis de perspectiva estratégica. Para ustedes, que trabajan todos los días en la trinchera de la seguridad pública y penitenciaria, sabemos que el caos muchas veces parece ser la única regla, ¿no? Responder a las emergencias es la norma y la adrenalina es básicamente lo que marca el ritmo de cada jornada. Pero a ver, ¿qué pasaría si en lugar de correr constantemente detrás de los problemas, pudiéramos desarrollar la capacidad táctica para anticiparnos a ellos? Hoy vamos a transformar por completo la manera en que entendemos la gestión del riesgo institucional. Vamos a ver cómo pasar de una postura puramente reactiva a una estrategia proactiva, que honestamente es indispensable hoy en día. Para enmarcar todo este desafío tenemos que partir de una máxima innegable. Lo único constante es el cambio. Y sí, puede sonar un poco filosófico, pero en el entorno de la seguridad profesional en el que ustedes se mueven, esto es una realidad operativa ineludible. Los escenarios sociales, las herramientas tecnológicas y las metodologías delictivas mutan literalmente todo el tiempo. Así que gestionar esta enorme incertidumbre ya no es una opción, es el verdadero núcleo de nuestra responsabilidad estratégica. Así que esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a arrancar entendiendo el desafío de la incertidumbre. Luego definiremos qué es la prospectiva. Repasaremos algunas actitudes organizacionales, analizaremos variables, diseñaremos escenarios futuros y al final aplicaremos todo esto directamente a la seguridad profesional. Bueno, arranquemos con la sección 1, el desafío de la incertidumbre. En el campo operativo, el reloj no frena nunca y la presión es altísima. Ustedes saben perfectamente que un solo minuto de duda o de mala evaluación puede alterar por completo el orden de una institución. En el trabajo diario nos enfrentamos constantemente a lo que llamamos el efecto mariposa. Fíjense, una decisión operativa que parece súper menor, un pequeño error de cálculo durante una manifestación en la calle o tal vez un retraso de apenas unos minutos en responder a una disputa en un pabellón penitenciario, bueno, eso que al principio parece un asunto de rutina, escala rapidísimo y termina desencadenando una crisis sistémica de proporciones enormes. Pasamos a la sección 2, definiendo la prospectiva. Ok, metámonos de lleno en esto. Frente a ese nivel de caos y de cambios constantes, es urgente encontrar un ancla institucional que sea firme. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos prospectiva? Aclaremos algo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con sacar una bola de cristal para adivinar el destino. Para nada. Es de hecho una disciplina analítica sumamente rigurosa. Consiste en explorar distintos futuros posibles apoyándonos en datos concretos, con un objetivo clarísimo: mejorar drásticamente la toma de decisiones hoy. Se trata de entender qué tipo de realidades se están gestando bajo la superficie de las condiciones que tenemos ahora mismo. Muchas veces, en la gestión pública, la gente confunde la prospectiva con la simple futurología, que básicamente es hacer conjeturas generales, especulativas y sin mucho sustento. La prospectiva es otra historia. Adopta una perspectiva muchísimo más amplia y compleja. Parte de la base de que el futuro no está escrito y reconoce algo vital. Las decisiones humanas, operativas y estratégicas que tomamos en el terreno alteran de forma directa el curso de los eventos. Y todo esto cristaliza en una regla de oro insuperable: leer el futuro para actuar en el presente. Piénsenlo bajo esta dinámica. El pasado nos da la memoria, los expedientes, la experiencia táctica. El presente es ese terreno urgente que nos exige resoluciones ya mismo. Pero es el futuro el que desafía a las instituciones a prepararse antes del impacto. Ya no podemos quedarnos solo administrando los problemas del pasado. Es obligatorio proyectar nuestra estrategia hacia adelante. Vamos a la sección 3, actitudes organizacionales. Acá tenemos que ser sinceros y preguntarnos cómo responden realmente las instituciones ante las amenazas. Hay ciertos perfiles que seguro reconocen en los pasillos de cualquier ministerio o dependencia. Por un lado está el avestruz, que entierra la cabeza y niega que haya un conflicto. Después tenemos al clásico bombero, que espera pacientemente a que la crisis detone para encender las sirenas y salir corriendo. Lógicamente, en un entorno tan crítico como el de la seguridad, operar como el avestruz o el bombero genera costos institucionales altísimos y muchas veces termina en daños irreparables o en la pérdida de vidas. Las posturas que exigen verdadero profesionalismo son las del asegurador, que mantiene una vigilancia sistémica, y la del conspirador, que de manera inteligente anticipa las amenazas y corrige el rumbo justo antes de que todo colapse. Sección 4. Variables, tendencias y patrones. Ahora,
Para dar ese salto hacia una actitud proactiva, necesitamos algo más que buenas intenciones. Necesitamos herramientas metodológicas. Y la base de todo esto son las variables. Son esos elementos que pueden cambiar y desequilibrar cualquier entorno. En la calle, las variables son cosas como la disponibilidad de armas de fuego o los niveles de conflicto en zonas vulnerables. Pero si cruzamos los muros y entramos a un penal, las variables críticas pasan a ser el grado de sobrepoblación, cuántos recursos humanos tenemos en el turno o el nivel de tensión en los pabellones. Son literalmente piezas en un tablero que no para de moverse. También es fundamental diferenciar otros dos conceptos analíticos clave. Una tendencia nos marca una dirección constante y sostenida en el tiempo. Por ejemplo, el aumento imparable de las estafas digitales o cómo se expande el narcomenudeo. En cambio, un patrón es un comportamiento o una secuencia específica que se repite. Pensemos en esto. Si detectamos que los robos en una zona se dan siempre con la misma modalidad y a la misma hora, o si ciertos incidentes adentro de un penal estallan sistemáticamente justo antes de los días de visita, eso es un patrón. Identificar esta dinámica es justamente lo que separa a alguien que solo observa de un verdadero estratega. Entramos a la sección 5, diseño de escenarios futuros. Ahora, lo súper interesante de esta tabla es ver cómo procesamos esos datos y patrones. Un escenario futuro no es inventar una película de ciencia ficción, es una representación razonada que nos permite ensayar mentalmente nuestros planes operativos. Esta tabla nos sirve de matriz rápida. Partimos del escenario deseable, que es a donde queremos llegar con nuestra gestión. Luego evaluamos el escenario tendencial, que nos dice sin filtro qué va a pasar si no cambiamos nada. Y fundamentalmente nos obliga a pensar en escenarios catastróficos o distópicos. Evaluar toda esta gama es clave, porque nos permite preparar respuestas en cuanto a personal, equipamiento e inteligencia, acordes al tamaño de cada crisis que podría venir. Y ojo con esto porque hay un concepto moderno que es imprescindible: la naturaleza multiescalar de las amenazas. Hoy es imposible pensar en la seguridad como algo aislado. Pensemos en una crisis económica internacional profunda. Eso altera el empleo en nuestra región, tensiona el tejido social y, boom, repercute de forma directa en los índices delictivos locales y en la presión sobre nuestro sistema judicial. Un análisis prospectivo que funcione de verdad tiene que conectar lo local, lo nacional y lo global al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo bajamos todo esto a la práctica diaria? Con estos 6 pasos concretos. Primero, definimos el problema de forma quirúrgica. Segundo, mapeamos todas las variables que influyen. Tercero, estudiamos las tendencias y patrones para entender el fondo del asunto. Cuarto, reconocemos a los actores involucrados, desde nuestras fuerzas hasta las redes criminales. Quinto, formulamos las hipótesis para armar los escenarios. Y por último, el 6º paso cierra todo el círculo. Diseñamos líneas de acción concretas. Acá es donde la teoría y la reflexión se transforman en puro planeamiento estratégico listo para usar. Y llegamos a la sección 6, aplicación en la seguridad profesional. Acá es donde las papas queman, donde toda esta teoría se vuelve mandato de acción. Si miramos primero la seguridad pública, las ventajas son clarísimas. La prospectiva nos da la capacidad para adelantarnos a cómo van a cambiar las tácticas delictivas. Nos permite saber hacia dónde se va a mover el crimen si ponemos más presión policial en un barrio, o prever cómo una crisis social nos va a impactar mañana. También nos deja ver cómo la tecnología le va a dar herramientas tanto al delincuente como al investigador. Básicamente, nos saca de esa lógica agotadora de reaccionar recién cuando el daño ya está hecho. Y si miramos hacia adentro de los muros en la gestión penitenciaria, las aplicaciones son igual de vitales. Anticiparse acá significa tener el tacto para detectar un foco de conflicto mucho antes de que se convierta en un motín. Implica leer a tiempo los cambios de liderazgo en los pabellones y rastrear proactivamente cómo las bandas de adentro se conectan con el exterior. Esta capacidad prospectiva no es un lujo o algo opcional. Es una herramienta totalmente indispensable para garantizar la seguridad de la institución, organizar bien el presupuesto y, sobre todo, cuidar a todo nuestro personal desplegado. Para cerrar, les dejo esta pregunta para que se la lleven y la piensen. El futuro no empieza mañana. Se construye con las decisiones que tomamos hoy, en este preciso momento. ¿Qué postura van a tomar sus instituciones ante los desafíos que se vienen?
Diseñar escenarios futuros nos obliga a salir de la zona de confort, seguro, pero es esa actitud profesional la que marca la diferencia entre llegar tarde a juntar los pedazos de una crisis o intervenir en el momento exacto con inteligencia. La prospectiva es un pilar absoluto de la gestión operativa de hoy. Cada vez que analicen un riesgo, proyecten la mirada mucho más allá de lo inmediato. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico y nos vemos en la próxima.